Pues bueno, aquí estamos. Hola a todas las personas que nos vayan a ver. Estamos en esta nueva edición del Arte de Acompañar. Como ya sabéis, pues estamos conversando con personas que han pasado por la Escuela de Facilitación Sistémica, que han hecho el ciclo formativo de Facilitación Sistémica, y para nosotros es una manera de que el mundo conozca toda la belleza que hay dentro de nuestra comunidad. En esta ocasión tenemos a José Esgueva. Hola, José. Muy buenas. Bienvenido a este espacio. Y bueno, pues como hacemos siempre, vamos a estar conversando sobre diferentes temas, dejando espacio para que emerja lo que tenga que emerger. Y siempre empezamos con lo mismo, pues un poco, José, ¿quién eres? ¿Quién es José Esgueva? Es una pregunta, Santi, es una pregunta quizá compleja. Creo que será la más compleja de todas, probablemente. Bueno, yo creo que el humano es un generador de historias nato. Entonces, dentro de esa generación de historias nata que uno tiene, ¿no? Pues José Esgueva es un personaje que va transitando la vida y que se va dando cuenta de las partes de luces, pero sobre todo hay una parte que es la que más me está gustando últimamente, que es aceptar la parte de las sombras. Entonces, yo he tenido muchas etapas en mi vida, Santi. Ha habido unas etapas en las que las sombras era mejor ocultarlas, taparlas o fingirlas. Pero es que me he dado cuenta que supone mucho esfuerzo. Y entonces, con el tiempo, o por el momento vital, o por las circunstancias que sean, pues es un buen momento para aceptarlas. Y además, como van cambiando diferente, porque van cambiando, pues se convierte en algo divertido al final, ¿no? Pero cuando estás en el modo de aceptarlas y sobre todo de accionar para realmente, si no merece la pena, ¿no? No merece la pena. Y bueno, pues en ese tránsito de la vida, pues me encuentro en ese momento, en ese momento. Puede ser que sea el punto más vital. Y desde el punto de vista profesional, pues otro personaje que convive con el otro también. Y yo me dedico al mundo de la empresa, me encanta. He trabajado durante unos 20 años aproximadamente en el mundo financiero, en diferentes contextos nacionales, internacionales, y aproximadamente pues llevo como unos 7 años dedicándome al mundo de la... Aquí entra un paréntesis porque es difícil definir consultoría, formación, facilitación. Creo que al final vas introduciendo cosas en ti, y una de las cosas que aprendí de FS es que como herramienta que te predispones hacia el otro, pues se va llenando, y en ese llenado o vaciado, pues lo pones a disposición del otro. Y en este momento pues me encuentro en esa tesitud, ¿no? Llevo 6 7 años aproximadamente, me dedico al mundo financiero y no financiero, pero principalmente al mundo financiero, pues tratando de contribuir en la idea esa mental que uno tiene de generar un impacto positivo en la sociedad a través de unas determinadas cualidades que tú detectas en ti y que tratas de contribuir, ¿no? Sin ser demasiado ambicioso, pero al menos te ayuda a levantarte a diario en el que pues generar un impacto social a través de una transformación organizacional. Estamos en unos contextos muy complicados, muy complejos, y, y bueno, pues esa parte también que aprendí de FS, ¿no? De generar espacios, pues está siendo muy importante en este momento. Y bueno, eso es un poco el resumen, ¿no? Podía contar quizá, no sé, más cosas, pero creo que probablemente a quien nos escuche no generaría excesivo valor. Creo que en este momento, supongo que con esto, esa introducción o esa historia
no sé, creo que es adecuada. Creo que es Ujú. adecuada. Qué interesante esta parte de la sombra. Yo creo que es muy necesaria, quizás es la palabra para cualquier persona, ¿no? Es como una manera de estar más íntegro. Ujú. Quizás creo que vivimos en una cultura más enfocada hacia lo luminoso, ¿no? Todo el mundo quiere brillar de alguna manera y se nos invita a brillar y está bien. Y quizás una manera de brillar precisamente sea integrando nuestras sombras, ¿no? A mí me gusta mucho dos palabras que es la oscuridad fértil, ¿no? Es como, hay algo de fertilidad en toda esa parte que llamamos sombra, ¿no? Y hay otra cosa que me llamó la atención, que decías poner una serie de cualidades al servicio o para el otro, ¿no? De alguna manera. Y me gustaría entrar un poquito ahí, ¿no? ¿Qué cualidades crees que serían esas que has nombrado, que ponemos dentro de este contexto, ¿no? De acompañar personas, equipos, organizaciones, creando espacios? ¿Cuáles son esas cualidades, José? Ok. Me llegaba ahora otra historia que es Ajá. que me parece súper chulo el espacio del arte de acompañar. Ujú, Yo decía, estoy en un espacio del arte de acompañar. Entonces, la primera pregunta que me hacía como 5 minutos antes de empezar, digo, claro, si evidentemente Santi quiere tener una entrevista conmigo, es que habrá detectado que tengo arte, ¿no? ujú, Entonces, a mí me gustaría un poco entrar también antes de las cualidades en ujú, definir lo que para mí es el arte de acompañar. ujú, No sé, me parece curioso. ujú, Eh, yo en este momento, si en otro momento de mi vida me lo preguntas, qué es el arte de acompañar, creo que hubiera dado respuestas diferentes. ujú, Probablemente dentro de 2 años pudiera ser diferente, pero en este momento el arte de acompañar, según lo veo yo, es como tú te predispones primero para acompañarte a ti y tener la opción de acompañar a los demás. En este momento no veo opcionable desde mi perspectiva mental, libertad absoluta desde perspectivas mentales diferentes, obvio, esto simplemente es una perspectiva mía, ujú, en el que es muy, muy complejo acompañar de verdad si realmente tú no estás en un proceso constante de acompañamiento individual hacia ti, y en ese acompañamiento viene esa parte de aceptar esas luces y gestionar esas sombras. ujú, Entonces, creo que el arte de acompañar no es, o lo veo desde aquellas personas que realmente estamos como en otro lugar totalmente diferente, creo que lo define la actitud hacia cómo te ves, cómo ves la vida en este momento y cómo te posicionas. Y entendiendo que ese arte, al final, estás en el lugar adecuado, momento justo, cliente adecuado, perfil preciso, porque es el que se precisa en ese momento y en ese espacio que tú entregues y el otro te entregue. ujú, Un poco, creo que me venía un poco compartir esa parte de aterrizar un poco más en el que el arte no precisamente no va por conocimiento o no va por experiencia, sino creo que es muy importante el tema de la actitud a la vida que tengas en este momento. No ujú. sé, me venía un poquito esa. Sí, sí, y además, justo cuando decías antes que es difícil definir lo que hacemos, si es consultoría, si es coaching, si es facilitación, si es lo que sea, nosotros desde la escuela cogimos el arte de acompañar, porque da igual desde dónde lo hagas, qué técnica utilices o cómo te quieras nombrar, pero al final estamos acompañando. Primero, como tú dices, nos estamos acompañando a nosotros mismos y luego acompañamos pues, a personas, equipos, organizaciones, procesos, lo que sea, ¿no? Y creo que cuando te decía lo de las cualidades, de alguna manera has respondido, porque creo que al menos una de ellas es esta capacidad de constantemente mirarse, ¿no? Y
y que creo que en lo que dices, que no acaba nunca, ¿no? Es decir, como que hay el acompañarse no es ningún lugar al que haya que llegar y que ahí ya está, sino es como, bueno, es una constante, ¿no? Y como tú dices eso, pues si tú cultivas eso, pues de alguna manera cuando estás frente a una persona o a un grupo, pues estás compartiendo eso también con esa actitud, ¿no? Y bueno, esa sería una gran cualidad para poder desarrollar este arte de acompañar, ¿no? Si es que me venía ahí como, voy a aclarar esto porque a lo mejor yo quizá era un tema mío más que tuyo o más del espacio, ¿no? Pero es Sí, sí, bueno que uno lo saque, ¿no? Bueno, dentro de esas totalmente. cualidades tengo muchas taras, Santi, muchas. Eh, no creas que dentro tengo muchas cosas que son descualidades o no sé si cómo las podríamos calificar en este espacio. Pero bueno, dentro de esas cualidades ha llegado un punto en el que he entendido, igual que otra gran mayoría de cosas no las entiendo, igual que otra gran mayoría de cosas cada vez entiendo que sé menos, pero hay otras cosas que voy entendiendo, como por ejemplo, y entiendo que es una cualidad muy importante en este momento, que considero que mis dos objetivos vitales es ser mejor persona y ser mejor profesional cada día. No siempre Ujú, lo consigo, ujú, no siempre lo consigo, pero sí que a través de qué haces, no a través de qué dices. Creo que el humano se define por lo que hace, no por lo que dice, pero sí que es cierto que en mi cabeza está, ¿no? Igual que otra cualidad, veo un poco por probablemente mi situación vital, mi trayectoria familiar, pues no veo, suena aquí algo que a lo mejor puede sonar un poco quizá extraño por el espacio, pero es lo que me llega. No veo la muerte como, es que tengo 49 años ahora mismo y la veo dentro de 30. No, creo que ya lo he visto en mi círculo cercano, por lo tanto, mm, es tiempo de accionar. O sea, considero la acción como muy instantánea, no hacia el tiempo futuro, porque no considero muy claro cuál es el momento. Entonces, bueno, es otra cualidad, probablemente. Y luego organizacionalmente, si vamos a esa parte más de organización, ujú, empresa, que además me encanta, o sea, es algo que me encanta, la empresa, la organización. La organización yo la considero un juego, es un juego en el que hay unas reglas escritas y otras no escritas, en el que la FS ayuda mucho, mucho ujú, a conocer esas reglas que no están escritas en ningún lugar. Y bueno, pues hay unas cualidades ahí que, por alguna razón, hay una capacidad bastante clara de cosas que suceden, cosas que pasan, cómo funcionan las cosas, intuiciones, instintos. Y bueno, pues creo que las he localizado, muy, muy localizadas, y por eso me ayuda mucho a, bueno, pues a hacer lo que hago a diario. Además de ujú, que me gusta. Además de ujú. Esto de la muerte me parece también, y me parece importante y fíjate que yo lo asocio un poco también incluso a la sombra, es decir, porque de alguna manera es, también culturalmente nos cuesta mucho, no estamos como muy habituados a nombrarlo, a tenerlo presente, mm, siendo que es algo que todos hemos vivido de alguna manera, o por lo menos que nos han contado que algún día nos moriremos. No lo sabemos todavía, pero más allá de lo morir físicamente, creo que aprender a morir metafóricamente también es una gran cualidad, ¿no? Dentro de esa transformación, del mirarse, hay como esa parte de poder, pues, que partes nuestras mueran, se transformen, creo que es una gran cualidad. Y en lo otro que decías, cuando lo nombrabas, ¿no? El de identificar esas
el funcionamiento, las reglas escritas, las no escritas, la intuición. Me venía algo como cualidad también de escuchar y leer lo que está pasando dentro de un sistema, ¿no? Porque creo que es lo que te lleva a poder hacer lo que tú haces, ¿no? Porque si no estás escuchando, aceptando la realidad, escuchando el campo, es difícil, ¿no? Identificar realmente qué está pasando, ¿no? Entonces creo que también como son cualidades importantes, ¿no? Sí, Esa estoy de escucha. acuerdo. Sí, además es esa sensación, Santi, de meterte en un espacio, perder la noción del tiempo y decir, creo que puede ser esta hora, pero ¿me podéis ayudar? Y es como, ¿qué ha pasado? Pero algo muy chulo es que no solo lo sientas tú, que lo sienta también el sistema o las personas que están por allí y que los tiempos se conviertan en tiempos que son más rápidos. Es muy curioso, ¿no? Muy curioso, muy curioso. Supongo que no todas las personas tendrán esta sensación, pero también están en el derecho de no estarlo. O sea, por lo tanto, pero sí que es una sensación más global, más global. Ujú. Ujú. Y José, ¿hay algo en las historias de las personas que en algún momento de su vida deciden, bueno, pues mirarse y no solo mirarse, sino decir, oye, me quiero formar en esto porque quiero acompañar a otras personas, a otros equipos, como que hay algo como en algún momento pasa algo o algo sucede que se abre esa puerta o abres esa puerta? Y ¿cómo fue en qué momento, no sé, financiero, mundo empresa? Me imagino que trabajando dentro del mundo corporativo, ¿no? Como trabajador. Y creo que sí, ¿cómo fue ese momento en el que tú decides empezar a formarte y cómo llegas a FS, ¿no? En ese camino. Pues quizá es curioso porque quizá no sea el orden, ese orden que me has expuesto, quizá el orden puede ser un orden inverso. Ajá. Quiere decir que yo he recorrido diferentes lugares profesionales, diferentes puestos de liderazgo diferentes, eh, pero sí me daba cuenta que a medida que ocupaba lugares con más responsabilidad, se asociaba a trabajar más o se asociaba a vivir peor. Entonces dije, algo aquí no funciona. Entonces creo que no es cuestión del sistema, me refiero de cómo estaba montado, sino creo que es un tema mío. Entonces creo que hay habilidades o conocimientos que no tengo que me están dificultando esto. Y entonces empezó una historia hace ya como unos 15 años, puede ser. Empecé a hacer temas de coaching, temas de relaciones, tema de programación neurolingüística. Y en cada momento me iban llegando aspectos que me facilitaban la vida profesional y personal. O primero la personal y luego la profesional, probablemente. Y eso, pues, en esa actitud siempre curiosa, ¿no? Pues, bueno, pues a lo mejor una formación cada un par de años, de cosas temáticas que yo veía que en la organización o temas de equipos me venían bien, que empezaba a ver que vivía mejor, conseguía mejor los resultados y, en definitiva, disfrutaba más. Claro, llega un momento que me encuentro con una persona, una conversación, me toca un poco y en esa conversación esa persona me pregunta: "¿Hasta cuándo vas a seguir siendo tan egoísta?". Y dije: "¿Qué pregunta es esa?". Y me dijo: "Sí, ¿hasta cuándo vas a ser tan egoísta para quedarte todo lo que has llegado
tú, para ti. Y ahí es como esos ojos se me abrieron y dije, ya, pero yo lo que hago me gusta. Ya, pero esto otro, ¿tú te ves ahí? ¿Seguro? No lo tengo muy claro. Y entonces, pues tienes que tomar decisiones en la vida, porque la vida tienes que tomar decisiones. Y en ese momento dije, pues vamos a tratar de conjugar ambos mundos, ambos mundos. Y entonces viene esa conjugación. Y empezamos ya esta nueva etapa y llega una persona a mi vida que es muy característica, que aparecerá mucho por aquí, que es Ramón Lacruz, que es un gran amigo, aparte de una gran persona profesional, es un gran amigo. Y un día le dije, mira Ramón, yo tengo que dar una vuelta a esto que hago, porque lo que hago ahora mismo me encanta, pero me agota. Y además de agotarme, no acabo de darle el sentido, no acabo de... Y me dijo, mira, José, tienes que hacer facilitación sistémica. Y entonces Ramón dice, tienes que hacer facilitación sistémica y yo hago facilitación sistémica. Entonces, claro, ahí Santi, imagínate un perfil como el mío, súper racional, 20 años vida comercial máxima, equipos, llegar a facilitación sistémica. Recuerdo que el primer módulo dije, José, ten paciencia contigo mismo, no ten paciencia con FS, ten paciencia contigo mismo. Entonces, claro, después yo he sido una persona y soy que no puedo evitarlo, no puedo evitar esa parte, soy muy empresa, pero hay una parte que esa cualidad, hay una parte humana que la tengo muy metida. No es posible los resultados sin las personas. No es posible. Y no hemos prestado atención. ¿Desde dónde hay que prestar atención? Entonces, cuando llegué a FS, pues lo vi claro. Lo vi claro. Vi claro que cualquier cosa que hacía después tiene un efecto multiplicador con menor esfuerzo, que siempre ha sido una tónica de mi vida. Vivir mejor. Mi tónica de vida no ha sido complicarme la vida cada día más. Otra cosa, Santi, es que lo haya conseguido. A veces no. Pero mi tónica mental es mejor persona, mejor profesional y sobre todo que cada día sea más sencillo, porque a lo mejor no tengo otros ya para que sea más sencillo. Entonces ves que todo se va conjugando mentalmente en función de los parámetros mentales que puedo tener en ese momento, parámetros, sentires, llamémosle como sea, ¿no? Y bueno, pues ese es un poco el llegar a FS, pero no solo llegar, sino, y me viene el que a lo mejor cualquiera que esté escuchando esto dice, "Joder, ¿qué va a decir este hombre si está en un encuentro del arte de acompañar de facilitación sistémica? Claro, no va a decir, oye, es que la facilitación sistémica no tiene sentido. Yo entiendo lo que puede llegar a pensar cualquier persona, pero hasta el momento ha sido la mejor inversión con el mayor retorno. Personal, primero, personal y luego profesional. Pero yo no me olvido de la parte profesional porque es la que me hizo llegar. Luego me encontré con otras cosas, Santi, que no esperaba, y que no ha sido siempre fácil. Lo que pasa que dentro de esa buena voluntad que tengo de venirme el módulo y a lo mejor removerme por completo mentalmente, estructuralmente y como quieras llamarlo, ir al segundo y volver al tercero y luego hacer metamorfosis y disfrutar. Y luego ya llega un momento en que ahora cuando estoy con Bui o cuando estoy con el entorno, ¿no? FS, cuando termina alguna cosa digo, qué pasada, hoy ha tocado esto, ¿no? Hoy ha tocado esto. Y claro, cuando Buggy ya escucha es como, ay, hombrecito, no te lo querías perder, como diciendo, ya lo vi yo esto hace tiempo, pero tenías que verlo tú, ¿no?
Entonces, bueno, ya haya mezclado cosas ahora, Santi, pero es lo que me venía de toda la... Está maravilloso porque además tiene mucha coherencia todo desde cómo hemos empezado, ¿no? De esa parte de cómo te has presentado eh, y cómo me ha gustado mucho en esa historia de en algún momento identificas que vas subiendo responsabilidades, mayor liderazgo, que implica más trabajo, peor vida, ¿no? Entonces, pero hay una reflexión que tú haces que creo que esto es muy interesante y que está conectado con esa cualidad que tú nombrabas de mirarse, ¿no? De, vale, no es el sistema o no solo es el sistema, porque igual el sistema está montado de una manera para que haya una tendencia a caer en eso, sino hay algo que yo, unas cualidades, hay algo que yo no estoy viendo, que tengo que aprender, que me puede ayudar a estar mejor aquí. Y creo que esto es fundamental, ¿no? Porque si nos quedamos en es el sistema o solo es el sistema, entonces nos coarta un poco nuestra creatividad para pensar que, oye, igual puedo compaginar esta parte que me gusta, pero desde otro lugar, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante en tu historia y que es coherente con esas cualidades, ¿no? De la curiosidad también que has nombrado, creo que es fundamental, ¿no? Cuando estamos frente a un equipo, frente a una persona. Y, y bueno, creo que eso también es como una, ¿no? Como em, hay algo que quizás yo creo que viene quizás más desde el cuerpo, si hay algo del vivir mejor, menos esfuerzo, que igual puede estar relacionado con algo mental, pero que hay algo de nuestro cuerpo que necesita unos ritmos, un descanso, un vivir mejor. A mí me resuena mucho como al cuerpo y quería nombrarlo porque también es uno de los pilares de FS. Y, y creo que también es algo de lo que trae FS, ¿no? A llevar el cuerpo a las conversaciones, a la organización, cuando siempre ha sido como el cuerpo algo que en las organizaciones no se nombraba, ¿no? Es como se da por hecho que el cuerpo aguanta las horas que hagan falta y poco más, ¿no? Pero hay algo interesante en esto, ¿no? Es como, vale, yo en esta propuesta sigo ascendiendo, subiendo, pero hay algo que vivo peor, ¿no? Hay algo que el cuerpo dice, oye, mentalmente muy bien, has seguido el camino, pero aquí hay algo que no, que a mí no me estás escuchando, ¿no? Y cómo a veces escuchar al cuerpo, que no duda tanto y no tiene tantas opciones, requiere, bueno, quizás cosas más sencillas, pero profundamente placenteras. Y cómo todo eso al final, en esa conversación con Ramón también, ¿no? De, oye, hay algo aquí que me sigue pesando y me sigue agotando, te llevó también a FS, ¿no? Que creo que tiene esa parte corporal importante y que creo que FS sin el cuerpo, pues no sería, no sería tan importante, ¿no? Y bueno, más allá de cómo te llega esto, creo que es como, ¿qué te ha aportado FS? Quizás sería lo mismo un poco, ¿no? Es como, has hecho FS, has hecho metamorfosis, eh, que sí, como ese retorno que tú decías personal, profesional, ¿cómo podrías ponerlo un poco en palabras así? Vale, ahora sí que tengo un poco de combo mental, entonces voy a ¿Vale? tratar de soltar un poco diferentes cosas que me llegan. ¿Vale? Primero, me gustaría hacer una diferencia de lo que yo he sentido, insisto, estos son percepciones propias, en lo que yo he sentido al hacer FS y lo que he sentido en hacer otras herramientas, que están bien. O sea, creo que todas las herramientas me han servido en el momento en el que estaba. Lo que pasa es que yo ahora veo en mi día a día, en mi día a día. Mi día a día, yo puedo llevar una herramienta, por ejemplo, yo hago en este momento trabajo mucho con itinerarios de liderazgo, prácticamente diría que la mayor parte de mi tiempo va hacia itinerarios de liderazgo, ya sea grupales o individuales.
Y claro, yo en este momento pienso y reflexiono. Yo puedo llevar una herramienta a un líder para que la gestione con sus equipos. Ok, check, está muy bien. Ahora, el líder puede decidir si quiere o no, vamos a decir, aplicarse esa herramienta. Hasta ahora un poco esa es lo que yo he percibido. ¿Qué pasa con FS? Cuando tú llevas FS, es difícil que el líder no transite la herramienta aún no queriendo. Y después, con lo que obtiene, que ya ha mejorado su percepción, el equipo obtiene el resultado. Para mí es una de las diferencias importantes de ese retorno personal y profesional que mi cabeza tiene. Eso sería en primer lugar. Para mí es importante, pero es por mi momento vital. Puede ser, y ahí sería, pues la verdad que honesto, que puede ser que haya información que no haya visto, que no haya tenido la capacidad, la habilidad de verla, y solamente hablo de mi experiencia, de lo que vivo a diario, en el que el líder, por ejemplo, en el contexto, transita tú la herramienta, vive tú la herramienta, y el equipo, el sistema en el que estés, automáticamente cambia por ese cambio que tú tienes, sea mínimo. El otro es un poco a veces, la otra opción es predicar, pero sin ejemplo. Esto me viene un ejemplo, con mucho respeto, que es alguien que hace un máster de coaching, que esto yo lo he vivido, y no hace un proceso de coaching para él o ella. Espera, primero haz un proceso de coaching intenso contigo. Ese fue mi llegada al coaching. Primero hazle contigo, estate haciendo qué es eso y después ya lo pones al servicio de otro. Pero poner al servicio del otro algo que en ti no ha entrado, de momento, según mi perspectiva, de momento me cuesta. Me cuesta un poco. Probablemente haya personas que no, pero en mi persona me cuesta. Es un poco con respecto a la parte del retorno. Y luego hay otra parte que para mí me parece brutal, que es, tú imagínate un viaje, ¿no? Me viene a la cabeza ahora, imagínate un viaje de tren. Tú vas en el viaje y miras el cristal, ¿no? Entonces te da tiempo a ver algo, o ese paseo por una calle que vas por la misma acera para allá, vuelves para acá por la misma acera y dices, pero si esto es totalmente diferente, si vas mirando. Entonces, para mí, FS hace que ese viaje de tren en el que tú vas viendo y te quedas con dos objetos, está bien, enhorabuena. Pero para mí FS es ver objetos que nunca pensarías que serías capaz de ver. Y es acceder de unas formas a una información que existe, pero que tenemos que ser honestos como humanos, porque tenemos tantas limitaciones, aunque creamos que somos algo en tenemos tantas limitaciones de sentidos, de percepciones sociales, en cómo nos movemos, en cómo vivimos, y yo lo que me doy cuenta hoy en día es que nos cuesta, y aquí hablo plural, primero yo, porque ese fue el descubrimiento, acceder a información de mí, de mi forma, de mis sistemas familiares, personales, profesionales, que, pero esto dónde estaba, ¿no? Entonces, FS me ha ayudado a ver cosas que de otra forma sería muy difícil y entender, porque esto es algo importante en mí, lo tengo que entender, aunque haya cosas en FS que no se entiendan, pero yo busco la historia para entenderlo, porque después me ayuda organizacionalmente a que otros
vean un poco más lo que sea. Esa sería como la segunda. Y me llega otra tercera idea en el que, por mi experiencia, hemos insistido mucho en que el cliente, hablo de cliente, quien te contrata, pone un objetivo. Y quieres llevar al objetivo a los equipos, o a las personas, o a los sistemas. En FS hablamos mucho de sistemas. Y claro, tú llevas a los equipos al objetivo, pero no desde donde están, sino donde quieres que estén o donde el cliente te dice que están. Y ahí empiezan a aparecer los primeros desencajes en los trayectos, en los itinerarios, en los encuentros con las personas. Ahora, cuando a través de lo que FS aprendes, alineas el objetivo, porque el cliente es el que paga, alineas el objetivo desde dónde y llevas a un espacio mejor, aunque sea mínimamente, el efecto para la consecución es infinitamente mayor que al contrario. Entonces, ves que en los razonamientos hay mucha parte personal que me mueve, pero también hay mucha parte organizacional, porque en la organización, si el cliente no ve un beneficio, no entras. Pero es chulo cuando el beneficio es por un cambio de actitud y el que recibe el beneficio directo primero no es el cliente, es la propia persona y el sistema en el que interactúa. Entonces el cliente recibe la consecuencia. A mí eso me parece ya trabajar en consecuencia y no en objetivo. Es como muchas veces cuando la consultora o las personas con las que yo trabajo, a lo mejor te pueden preguntar, bueno, hay unos KPIs tal. A mí no me preocupa. No me preocupa. Sé que los KPIs van a mejorar. Lo sé. A veces ni necesito tampoco saberlos. Sé que van a mejorar los que sean. Si son realistas, claro. Si hay un KPI que no es realista, ni con FS ni con nada. Pero no me ocupa mentalmente, porque sé que la consecuencia será la mejora del KPI. Ese y de otros. ¿Por qué? Porque la actitud, has logrado ver algo que cambia tu mente. Porque el ser humano, al menos lo que pienso, es que no se levanta por la mañana con ganas de complicar la vida. Es que tiene comportamientos muy torpes. Pero no es que no quiera ser feliz ni contribuir a la vida, ni a la sociedad, ni a las relaciones. Simplemente, oye, pues todos pasamos por momentos en los que si retrocedes un poco, primero mira tú y luego ya probablemente entiendas que el otro humano también está en sus momentos, ¿no? Un poco me vienen esas como tres, que ahora mismo no sé si sería capaz de repetir las tres, pero me parece que me vienen esas. Y luego me viene una cuarta, me viene algo más. Me viene en que cuando yo estaba haciendo otros recorridos, me quedaba con las herramientas, el paso, no sé cuál, tal. Y FS se te mete de alguna forma, y entonces un mismo ejercicio que antes hacías en diapositivas, por ejemplo, se me viene uno a la cabeza, te montas unas cositas en el suelo, te generas una dinámica en el suelo y es como, ¿qué ha pasado? O sea, tú te preguntas, ¿qué ha pasado? Y es un cambio a un suelo. En FS trabajamos mucho con los espacios, con el espacio físico, con el concepto del espacio y es como en tu cabeza el desde dónde, hasta dónde, el concepto del sistema, el concepto de la voz del sistema, lo que representa una voz del sistema y no un pensamiento, y ya cómo reaccionas tú mismo y el propio cliente cuando le enseñas esto, no, cuidado con este, ¿por qué? No, porque ya verás que
que manifiesta lo que todo el mundo piensa. Y el cliente, ¿cómo que lo que todo? Claro, claro. Entonces, hay una parte de conceptos que se te impregnan y que casi todo lo que haces cambia, cambia. Porque si tú me preguntas ahora realmente, ¿cuáles son las herramientas que utilizas de FS en tu día a día? Pues no sé si te sabría contestar, la verdad. Sí, hay algo de... y volviendo un poco a ese marco que pusimos, no que pusimos, que yo te pregunté sobre las cualidades, creo que hay algo que también es muy claro y que quizás con la FS se amplifica, que es la percepción, ¿no? El poder ver cosas que no podíamos ver de otra manera, ¿no? Que eso también quizás, volvemos a lo mismo, la sistémica, el cuerpo, la intuición, ¿no? El cultivar todas esas cualidades humanas que, como tú dices, ¿no? Pues igual por nuestras taras o por nuestra torpeza, pues que todos tenemos, pues no, como que están un poco veladas, ¿no? Entonces hay algo que se desvela, que empieza a soltarse, empieza a abrirse toda esa percepción ampliada y eso nos permite, bueno, pues afinar, ¿no? Nuestra percepción. Y claro, eso influye directamente en la actitud también, ¿no? Porque cuando empezamos a ver, o sea, nuestra percepción marca nuestros comportamientos también, los de nuestros clientes, ¿no? Entonces, sí, quizás cuando decías pequeños cambios, hay pequeños cambios que generan un impacto tan grande que luego también lleva a que, aunque tú no estés enfocado en el objetivo o en el KPI, como consecuencia se genera un impacto positivo en esos KPIs, porque si son un foco, una mirada, una intención, un horizonte, pero el trabajo no está ahí, está en algo que es mucho más transversal y que tiene un impacto a nivel personal para las personas y por lo tanto a nivel profesional, ¿no? Entonces, hay algo en esta, creo que es como cuanta más amplificada tengamos la percepción, pues para este arte de acompañar, pues también es una gran cualidad. Mejor vamos a poder acompañar. Percepción de nosotros mismos y percepción del mundo en el que nos movemos, por lo tanto, ¿no? Creo que es algo que es así, ¿no? Y quizás por eso a veces ni, como tú dices, ¿no? Pues no es tanto las herramientas que utilizamos, sino que es algo que decimos mucho en FS también, pues, tú eres la herramienta, pues porque es eso, ¿no? Es como hay una percepción que ya te llevas puesta de alguna manera. Entonces eso, en tu forma de actuar en el sistema, cambia, claro. Sí, yo para mí además, fíjate Santi, me estaba llegando también ahora que algunas personas que pueden escuchar, ¿no? Todo esto y que les sirva, ¿no? Decir, vale, pero tú eres la herramienta, entonces claro, yo he hecho no sé qué, o he hecho no sé cuál, o tal, pero también tengo herramientas, pero entonces mi herramienta. Yo creo que esto es como, a mí me viene como una parte sencilla de cómo yo lo he entendido, y es que nosotros tenemos una definición de ser humano. Tenemos una definición que es bastante corta, porque más que definición tenemos una suma de etiquetas, luces, sombras, taras, utilizamos muchas etiquetas para definir un ser humano y para definir lo que el ser humano es capaz de hacer. Entonces, cuando tú estás en un entorno, tu definición impacta en el entorno. Si tu definición es algo más clara, no mejor, porque no es mejor ni peor, más clara, porque llegas a definir mejor algún aspecto, pues algo que es totalmente normal, esa luz, esa sombra, te das cuenta que la sombra es por un motivo diferente. Claro, la herramienta que está al otro lado, evidentemente se posibilita. ¿Cuál es la herramienta real? Lo que te ha servido a ti
para llegar allí no es iluminación, es un trabajo, que es lo que la FS hace. Porque a veces podemos conceptualizar, o al menos esto es mi cabeza, insisto, como que la FS o como que yo lo vi al principio, digo, a ver, esto no es una iluminación, esto no es cosas esotéricas, esto realmente es un método y un modelo de trabajo por el cual el humano que define trabaja su propia definición para, a través de un trabajo que ejecuta con otro sistema, el sistema o la otra persona llega a una definición más clara, más funcional. No voy a decir positiva, más funcional, que desde esa funcionalidad logras diferentes objetivos personales y profesionales, diferentes sentires. Claro, todos esos objetivos tienen muchas cosas aparejadas, sentires, emociones y un poco lo que todos ya conocemos, ¿no? Pero para mí sí que es cierto que hay una forma de acceder que para mí hasta ahora ha sido diferente y mejor, sobre todo tapando o no tapando, no es la palabra adecuada, gestionando mejor la racionalidad de determinados perfiles como el mío. Porque cuando tenemos perfiles más emocionales o más... creo que la diferencia tampoco aplica, porque hay muchos perfiles emocionales que tampoco tienen raíz o ven otra serie de cosas, pero sí es cierto que para algunos perfiles, como el mío en este caso, es como un wow, ¿no? Como, espera, espera, espera. Antes de decir que no, espera, ¿no? Que fue esa sensación de primer módulo al segundo, ¿no? Espera, voy a ir al segundo, espérate. Y hazte las preguntas ya. ¿Cuál es la razón que has visto que no querías ver? O realmente, ¿en qué tesitura te ha puesto esto? Contéstatelas. Y entonces cuando te las empiezas a contestar, algunas llegan después, pero otras llegan en el tercero, o otras llegan en otro momento. Y ahí es cuando ya va emparejando. O sea, yo quiero hacer esta apreciación, Santi, porque para mí no hay nada de iluminado en esto. O sea, no hay nada de... Para mí es muy tangible, muy, muy tangible. O sea, no es muy tangible, porque yo hago un curro conmigo que define algo diferente y por lo tanto estoy diferente en el sistema, en el mundo y en mis relaciones, con unas consecuencias. No tiene que por qué ser positivas, son diferentes, más funcionales, probablemente. Entonces, ese trabajo lo cojo, lo empaqueto, pero no puede ser el mismo porque el sistema es diferente. Pero tiene unas connotaciones, connotaciones. Y empiezas a ver un patrón de trabajo y al final tienes un patrón. Y el patrón es que el que yo que tengo en la cabeza muy mental, pues sigo teniendo muchas herramientas. Porque tengo herramientas de FS. Pero claro, esas herramientas las podría aplicar si yo no las he aplicado aquí. Me generan mis dudas, pero probablemente pueda ser, ¿eh? Probablemente pueda ser. Pero para mí sigues teniendo, aunque tú eres el que ejecutas todas esas herramientas. No sé, me llega un poco esa... Sí, creo que hay algo que cuando comentas esto, ¿no? Sobre todo para las personas quizás que tienen una tendencia más mental, una predominancia más mental, hay algo de lo que tú dices que creo que es como hay algo de sabiduría en la paciencia, ¿no? Desde dónde te haces las preguntas, desde dónde respondes, que eso al mismo tiempo tiene mucho que ver con los tiempos, no sé, igual hay algo de la mente que quiere ir rápido y hay respuestas que igual requieren más tiempo, ¿no? Entonces como hay algo de esta paciencia mental, por llamarlo de alguna manera, decir, bueno,
me mantengo en la pregunta, ¿no? En Dragon Dreaming hay una sabiduría que es mantente en la pregunta hasta que aparezca la respuesta. Entonces, como, bueno, puede ser una buena recomendación, ¿no? Es decir, es súper válido la racionalidad, el acercamiento racional a la FS. La propuesta es acompáñalo del cuerpo porque es un gran aliado y hay preguntas que se van a responder mucho mejor cuando racionalidad y cuerpo van de la mano, ¿no? Y hay otra cosa que decías de primero pasarla por mí, que creo que el ciclo de alguna manera está pensado tan enfocado a la práctica para que cuando se termine el ciclo, de alguna manera, como que esta integración se haya producido durante todo el ciclo, ¿no? Y creo que es fundamental, ¿no? Porque de alguna manera, pues ahí sale un poco de una forma más natural, ¿no? Porque cada uno lo vive de formas muy diferentes. Pues hay personas que son muy emocionales, muy intuitivas, y la FS les aporta estructura, raíz, y esa intuición pues florece mucho más. Hay personas más mentales que les cuesta más que nos cuesta más conectar con el cuerpo, y toda esa práctica de continuamente pues intentar conectar con el cuerpo y conectar racionalidad y cuerpo, pues la racionalidad se potencia de alguna manera. No es que no es incompatible, se potencia mutuamente, porque hay algo que la mente corporizada, pues de repente pues gana perspectiva, gana paciencia, responde desde diferentes lugares, se pregunta desde lugares diferentes, y creo que esto es muy, muy importante también para personas mentales, que entender que em, el cuerpo le da consistencia a la mente, la templa, la- le da sobriedad, le da paciencia, y eso genera también sabiduría, ¿no? En ese sentido. Sí, ahí, Santi, a mí me parece que aparte de las personas mentales, ¿no? De esa reflexión que yo te he hecho antes, para mí tiene todavía mucho más importancia no el momento en el que yo, que está ok, pero el momento que yo me encuentro. Y yo me encuentro organizacionalmente con una losa mental tremenda desde hace mucho tiempo, incluso en personas emocionales. Personas emocionales que han tapado emocionalidad con una losa mental y con una losa racional en el que tú mismo te autobloqueas en la capacidad. O sea, es como, yo realmente allí, ¿qué hago? Si es que es mover los talentos, moverlos, agitarlos, ¿no? Esa definición que alguien dio de mí en un momento determinado, eh, ya está. Porque realmente también permitírselo. O sea, es que a mí me parece como que es un regalo. Permitítelo. Claro, yo me lo permití, pero hay gente que a lo mejor, tú das cuenta que yo cojo el itinerario y me lo pago. Por lo tanto, ya tengo una voluntad. Ujú, Pero hay gente que va allí porque la empresa le ha dicho, vete. No va. No va con una voluntariedad de pago. A veces va con una expectativa, a veces va con otra, y se encuentra en un espacio en el que tiene una expectativa. Y la expectativa es la que ha visto hasta ahora. Pero se encuentra en un espacio en el que se permite de una forma cómoda, hasta donde quiera, entrar en algo que no había entrado. Y a mí, sinceramente, eso me parece el mayor regalo. Aparte que yo lo haya transitado, que para mí lo fue. ujú, Entonces, por eso un poco hablo de esa parte sobre todo, porque yo me encuentro mucho en el día a día esa racionalidad, independientemente de que haya emocionalidad o no, de que esa persona emocionalmente en su casa sea una pasada, pero en el trabajo mantiene ujú, un dress code, pero en sentires. Y es un poco quitar esas prenditas, pero tú te lo permites, no porque yo te lo diga. Te lo ujú, permites y vamos juntos hacia algo. Y cada uno va a ir en un punto. Y simplemente por nombrar cosas como, simplemente nombrar cosas de, oye, hoy estamos en un viaje grupal y un viaje individual.
dibuja una línea isométrica en tu cabeza. Pon un 0 y pon un 10. Voy a ir hablando de diferentes cosas, con respeto, con sencillez. Sitúate. Solamente eso. Sitúate y elige o decide qué quieres hacer con tu punto de situación. No que vete, que esa era mi parte anterior. Desgastante totalmente, porque ¿quién soy yo? Para decir al otro dónde tiene que ir. Pero es totalmente diferente, es un cambio totalmente de perspectiva. Claro, si yo como herramienta no lo veo, ¿cómo voy a ser capaz de hacerlo con el otro? Yo al menos, Santi, no tengo esa iluminación. Ujú. Porque sí que es importante en este espacio que yo al menos no tengo ninguna posesión de la verdad. Simplemente voy viviendo con algunas ideas, algunas me ayudan, otras las hay que cambiarlas probablemente, otras me dé cuenta, otras no, otras me he dado. Esto todo es mucho más sencillo. O simplificamos esto de una forma que sea útil, o realmente, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido? Otra historia ya son los resultados, o las expectativas, o a dónde. A mí hay una parte que es frases como desde dónde, muy claro, hasta donde el otro quiera. Pero sé que hasta donde quiera es mucho más funcional que donde estaba. Por lo tanto, la consecuencia final es más lograble. Por lo tanto, terminas y, como se dice en mi pueblo, te quedas tan ricamente. Ujú. Sí, totalmente. Yo creo que aquí el acompañar sin forzar, creo que es fundamental, ¿no? En este caso, ¿no? Para cualquier perfil. El acompañarnos a nosotros mismos sin forzarnos, permitiéndonos descubrir, ¿no? Y descubrirnos por el camino. Desde de eso que tú nombrabas, de ese saber que hay muchas cosas que no sé y que no estoy en posesión de la verdad y que las voy descubriendo y me voy acompañando y que quizás hay algo que no hemos nombrado, que para mí es una palabra que en FS sí se nombra en algún momento, que es el ser compasivo, porque al final, como empezábamos, ¿no? Tenemos nuestras sombras, todos las tenemos, estamos tarados, todos, somos muy torpes en muchas cosas y hay algo de que como esto no se acaba nunca, si no nos acompañamos y acompañamos a otros desde un lugar compasivo, ¿no? De amoroso, amable, pues se puede hacer muy duro también, ¿no? Y creo que esto también es importante. Y bueno, simplemente por ir cerrando también este espacio de conversación, de arte de acompañar, pues también como que tú puedas compartir algo de cierre de esta conversación para la comunidad, para las personas que nos escucharán, que estén cuando lo escuchen estarán escuchándonos en estos momentos. Así que te dejo a ti que cierres esto, A mí José. me viene una parte de cierre de que las personas entiendan que tenemos una intención genuina, positiva, que puede haber cosas que rechinen o cosas creíbles o menos creíbles en las otras personas con todo el derecho. Y a mí me gustaría que simplemente se pregunten. Para mí ha sido uno uno de mis satisfacciones porque no es logro, es que no es considerar ni mejor ni peor, sino simplemente a mí me está ayudando como persona y a las personas que en este momento me estoy encontrando. Pero sí el preguntar, ¿no? Preguntarte, ¿por qué, no? Porque a mí me ayudó mucho en esos contactos iniciales y en definitiva, pues es probable que cada uno tenga su punto, su trayecto, su encuentro
y si sirve para que alguna persona encuentre algo que realmente le ayude y ayude a otras personas, pues es positivo. Y si no, pues, ¿qué le vamos a hacer, no? O sea, no, nuestra intención era la mejor de todas. Exacto. Y hay algo que muchas veces creo que nos pasa en esto, ¿no? Que es que hay gran parte de los frutos de nuestro trabajo no los vemos o los vemos mucho más adelante, ¿no? Que es este tiempo que, bueno, pues el tiempo lleva su propio ritmo, ¿no? Y en esto sucede igual, pues nosotros hemos tenido esta conversación disfrutándola nosotros primero y pues ya, quien la vea, cuando la vea, pues ya se llevará lo que quiera llevarse y lo que pueda y esperamos que la disfrute, que esto sirve también para que las personas de comunidad nos conozcamos, vayamos tejiendo juntos y construyendo juntos este arte de acompañar, porque al final también vamos evolucionando y vamos teniendo nuevos insights y un poco este espacio también es para eso. Así que simplemente puedes agradecerte, José, que hayas aceptado la invitación, de que formes parte de esta comunidad y nada, con ganas de encuentro presencial, ojalá sea pronto. Y nada, desearle lo mejor a las personas que nos están viendo también. Y simplemente eso. Muchas gracias. Gracias, José. Muchas gracias a ti, Santi, a FS. Y ya solo el nombre, ¿no? Entrar en una conversación tan bonita como es el arte de acompañar. Ya solamente, ¿no? Son dos palabras bonitas, ¿no? Arte y acompañar. Sí, sí, sí. Acompañar en las circunstancias que están, no en las circunstancias que quieres que estén. Es, ¿no? Un poco la definición de acompañar, ¿no?